A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y de Telesucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Estamos comentando cómo se realizaban las elecciones en esos años tan cruciales de nuestra historia que son los años de la independencia. Hemos hablado de elecciones organizadas aquí. Todavía falta algo, ¿no? Todavía falta algo. Elecciones organizadas aquí en nuestro país por nuestros antepasados, por los próceres, pedidas u ordenadas por nuestras autoridades ya propias nuestras nacionales, por lo menos desde Ibarra hasta Riobamba, y también de elecciones organizadas por orden desde España. ¿Qué pasaba aquí en estas elecciones para las para las Cortes de Cádiz? Debía organizarse, esto es lógico, el proceso electoral. Por eso en todas las ciudades, no se olviden, estamos hablando de ciudades en el sentido de que tienen capacidad de elegir representantes para las futuras instancias electorales. En todas las ciudades debían fundarse juntas preparatorias. Estas juntas preparatorias eran las encargadas de ver cuántas personas en cada pueblo tenían capacidad de votar, cuántas personas en cada pueblo tenían capacidad de ser elegidos. Y aquí una pequeña añadidura, que ya para esta segunda parte, para los diputados en Cádiz, sí se requería una cierta capacidad económica, pero eso se añadió después, como digo. Estas juntas preparatorias, como digo, debían hacer lo que ahora llamaríamos más o menos los padrones, tanto de electores como de elegibles. Las Cortes, las autoridades españolas, indicaron que en estas juntas preparatorias tengan un papel fundamental los curas, porque los curas eran quienes mejor conocían a los habitantes de una parroquia, a los feligreses convertidos en ciudadanos. Ellos debían organizar las juntas, ellos debían explicar a la gente en qué consistía el proceso, los derechos de cada uno, los deberes de cada uno, cómo iba a ser para la votación. Y luego también, ya muchas veces los curas presidían las juntas preparatorias. Y ya que he dicho cómo se va a elegir, la elección se hacía de la siguiente manera. Los electores, primero los ciudadanos, llamémosle así para entendernos, pasaban adelante, había una lista que se había elaborado por parte de las juntas preparatorias, pasaban adelante y escribían en una hoja el nombre de la persona que ellos elegían, que cada uno elegía para, primero, compromisario y luego el compromisario para diputado, etc. Se escribía, era un voto público, no era secreto, todo el mundo sabía por quién había votado cada elector y cada compromisario. Ahora, pasó algo que era fácilmente comprensible y explicable. En prácticamente todos los pueblos, ciudades y villas, digamos ciudades en sentido electoral, en nuestro país, en lo que había sido antes el Reino de Quito, y pasó en estos años a llamarse de manera oficial Provincia de Quito, aunque muchos quiteños le seguían llamando Reino de Quito por razones que veremos algún día. Estos elegidos, en su gran mayoría fueron de la clase alta,
fueron de las élites. No importa si votaban en un pueblo, en Guano, en Penipe, o en Pujilí, en Atuntaqui, todos, blancos, criollos, mestizos e indígenas. En general, los electos eran personas de la élite de ese lugar. Y conforme se iba hacia arriba en las elecciones hasta alcanzar los diputados para las Cortes de Cádiz, en general eran también de la clase alta, o por lo menos personas que figuraban ya por su cultura. Tal es el caso de José Mejía Lequerica, que no era de la clase alta, pero que ya tenía mucha prestancia en Quito por su capacidad cultural. Otros elegidos fueron, por ejemplo, el conde de Puñonrostro, marqués de Maenza, don José Larrea y Gijón, fue otro de los elegidos. De tal manera que eso fue una constante, no solamente en nuestro país. Los estudios que ha realizado Jaime Rodríguez, por ejemplo, en México, también nos indica que en México pasaba más o menos lo mismo, ¿Qué pasó cuando en España vuelve al poder Fernando VII y se acaba la Constitución? Porque Fernando VII, digámoslo así en términos populares, en lugar de agradecer al pueblo español de haber reasumido la soberanía contra los franceses en nombre de él, de Fernando VII, cuando él regresa al poder, elimina la Constitución y vuelve lo que se llama en España la década ominosa, la década de otra vez un gobierno, una monarquía absolutista. Por consiguiente, se acaban las elecciones, se regresa al antiguo régimen, no tenemos nosotros ya posibilidad de elegir. Pero cuando la Constitución española se restaura en 1820, vuelve a haber otra elección, unas nuevas elecciones. Ya, entonces ahí sí otra vez se hace el mismo sistema de antes. Y termino esta parte. Se elegía en general una terna, y de esa terna un niño sacaba uno de los 3 nombres y ese iba a España. Nosotros tenemos documentación abundante sobre esto en varias ciudades del Ecuador, no en todas, en algunas se han perdido, pero por ejemplo sabemos los nombres de quienes fueron elegidos en Quito, en Cuenca, en Loja, y que luego se llamaba un niño que pasaba por la calle, cuyo nombre también está en las actas, que sacaba el nombre. Este era el sistema, ¿verdad? Como digo, no siempre los americanos estuvieron de acuerdo con esto, porque no reconocían en España la autoridad para convocar a elecciones. Sin embargo, ya para 1820 esto también se da, y nosotros nos encontramos con un proceso interesante. Ahora, también es interesante constatar otra cosa, que en 1810 el presidente de la Junta Soberana de Quito, el obispo José Curí Caicedo, convoca a elecciones para diputados a un congreso. El procedimiento es igual, desde Ibarra hasta Riobamba, más o menos, hasta la UCI para ser exactos, se eligen representantes, diputados, de manera indirecta. Primero se eligen los electores eligen diputados. Por ejemplo, un diputado por Riobamba, uno por Ambato, uno por Latacunga. Y ellos vienen a Quito, para en Quito ellos redactar una constitución o aprobar una constitución, reafirmar las autoridades, y es el 11 de diciembre de 1811 cuando estos representantes de las provincias que conformaban el Estado de Quito deciden independizarse de España, manteniendo la figura simbólica, la figura romántica del rey Fernando VII, porque todos los documentos y la misma Constitución de 1812, que es anterior a la Constitución de Cádiz, dicho sea de paso, mencionan esta soberanía nuestra. Sin embargo, hay una pequeña laguna en nuestra Constitución de 1812. Ustedes ahí no encontrarán
disposiciones sobre quiénes pueden ser electores y quiénes pueden ser elegidos. Al menos, a lo mejor yo leí mal, yo lo encontré esa disposición. Bien, mis queridos amigos, este ha sido un resumen de cómo fueron las elecciones en tiempo de la independencia, desde 1809 hasta 1820. Después las cosas cambiarán, lo veremos en los programas subsiguientes. Todos nosotros podemos sacar de estas historias algo para reflexionar. En el siguiente espacio voy a permitirme hablar de otro tema. Finalizo entonces este tema por hoy de las elecciones en nuestro país. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Les habla Carlos Freile en este su programa Grandes y pequeñas historias de la historia. Voy a iniciar ahora un segmento especial. O si ustedes quieren, voy a continuar ahora con un segmento especial que comencé de una vez anterior, dedicando el último segmento a hablar de afirmaciones sobre hechos que no se corresponden con la realidad. No me refiero a opiniones, tampoco aludo a interpretaciones, no. Me refiero modestamente a hechos. Como decía Lenin, los hechos son tosudos. Los hechos están ahí. Lógicamente nosotros no podemos conocer cómo esos hechos se dieron de manera exacta, con un 100% de seguridad. Sí, eso es cierto, pero sí sabemos que esos hechos se dieron. Por ejemplo, acabo de hablar de las elecciones en la época de la independencia. Es un hecho que el 10 de agosto de 1809 los próceres actuaron de cierta manera. Es un hecho que el 2 de agosto de 1810 muchos de estos próceres fueron asesinados. Es un hecho que después la segunda junta fue presidida un tiempo por el obispo José Curí Caicedo, etc. Son hechos. Otra cosa es interpretar esos hechos, analizarlos u opinar sobre ellos. O tener discusiones sobre ciertos matices de cómo sucedió algo, de cómo se procedió en cierta oportunidad. Eso sí es verdad. Voy a referirme ahora a otro aspecto. Y he dado en llamar a este último segmento de mi programa, No fue así. No sé si lo haré todos los programas, todas las semanas, o lo haré solamente cuando amerite alguna circunstancia, alguna afirmación. No fue así. Ustedes me van a pensar, voy a ser una especie de inquisidor sobre hechos. Hay un libro muy valioso de un meritísimo arqueólogo ecuatoriano que habla de los mitos en nuestra historia, sobre todo en nuestra arqueología, en nuestro periodo indígena anterior a los españoles. Yo también voy a hablar ahora de ciertos mitos. Por ejemplo, hace pocos días en un periódico nacional, publicado aquí en el Ecuador, un columnista invitado en la página editorial decía que en la colonia se afirmaba que los indios no tienen alma. Esta es una idea muy difundida. Este es un mito urbano que se extiende y que se dice en todas partes. Cuando yo converso con mis alumnos de la universidad, yo diría que el 99% de ellos han oído en clases, en los colegios, decir que en la colonia se afirmaba que los indios no tienen alma y que por eso era justo, lícito esclavizarlos, explotarlos, etc. No es cierto.
así como suenan las palabras que acabo de decir. No es cierto. Los indígenas siempre fueron reconocidos como seres humanos. El primero que se encuentra con ellos, Cristóbal Colón, cuando escribe a los reyes la carta informando que ha llegado a estas tierras allá en el Caribe, habla, menciona y pondera cómo son los habitantes de estas islas, de estas tierras. Todavía no se sabía que era un gran continente. Y no está hablando de animales, está hablando de los habitantes, de las personas que viven aquí. Igual después, en el segundo viaje de Colón, llega el padre Brol, que era un religioso, Jerónimo, y apenas llega al Caribe, comienza a evangelizar a los indígenas y a bautizarlos. ¿Por qué? Porque el Papa Alejandro VI, cuando les concede a los reyes de España soberanía sobre estas islas y tierras descubiertas o por descubrir, les da esa soberanía a cambio de que evangelicen a estas gentes. Y la palabra gente significa solamente eso, ser humano, persona racional. No puede aplicarse la palabra gente a animales de ninguna especie. Entonces, ya desde la primera carta oficial de la Iglesia Católica sobre los indígenas se habla de gentes. Luego el padre Brol bautiza a los indígenas. Cuando van los misioneros franciscanos a México, también Motolinía, Sahagún, etcétera, bautizan a N cantidad de indígenas. Cuando la reina Isabel la Católica dicta leyes para defender a los indígenas, y en su testamento dice expresamente que conmina a su hija, a su yerno, a su esposo, de que protejan a los indígenas que son sus vasallos. ¿De dónde viene este mito de que recién en 1537 se declaró por parte del Papa que los indios eran hombres? Viene de una mala lectura de un texto del Papa Pablo III. El Papa Pablo III, en una bula, Sublimis Deus, el Dios sublime, dice, considerando, nótese la expresión, considerando que los indios como verdaderos hombres acuden a la fe, decretamos que no se les robe sus bienes, que no se les esclavice. Él no dice consideramos que los indios son hombres. No, dice considerando que como seres humanos que son, van y se acercan y quieren la fe católica, se prohíbe a los españoles quitarles su libertad, como estaban haciendo en México, y quitarles sus bienes. De tal manera que no hay un decreto de que los indios tienen alma, que los indios son hombres. No, el decreto es que no se los esclavice y que no se les quite sus bienes. Dándoles así que el Papa extiende esto a todos los pueblos que después se descubrieren, sean o no sean indígenas americanos. En latín, el texto dice atendentes, no dice atendimus. Si hubiera dicho el Papa, nosotros consideramos que son hombres en contra de lo que dicen otros, hubiera dicho atendimus, pero dice atendentes, considerando tal cosa. Tal es así que después pone otros considerandos sobre que sabe otras cosas que pasan en América. No quiero meterme más Honduras, si ustedes quieren, eruditas, pero esta es la verdad monda y lironda. Esta es la verdad monda y lironda. Yo, como podríamos decir, basta afirmar que los indígenas eran bautizados desde el primer momento para ya negar esta burda mentira de que se decía que los indios no son hombres. Ahora, si ha pasado lo siguiente, que en la traducción del texto en latín al castellano, este famoso considerando ha sido cambiado y se pone consideramos, traicionando no solamente el latín, traicionando no solamente el idioma, sino sobre todo la intención del Papa Pablo III. Además, hay otro dato. ¿Por qué el Papa escribe su bula Sublimis Deus? Porque los padres, los religiosos, un padre franciscano, Bernardino de Minaya, va y le dice al Papa, mire,
Están esclavizando a los indios en México, con permiso de las autoridades. Les están robando sus bienes, con permiso de las autoridades. Por eso lo primero que hace el Papa es mandar una carta al arzobispo de Toledo, primado de España. Pero el arzobispo de Toledo no puede hacer mucho porque había el patronato real. Por eso se requiere que el Papa directamente mande la bula Sublimis Deus al rey de España y a los demás reyes, porque esto es para todo el mundo, no solamente para los españoles. Bien, entonces, por más que se repita 1000 veces una falsedad, sigue siendo una falsedad. Sigue siendo una falsedad. Por más que se enseñe en 100, 200, 300 colegios y en 100 universidades esto de que los indios, según la teoría de la colonia, no eran hombres, esto es falso. Falso de manera radical. Nosotros tenemos la obligación de aclarar también las ideas. Iremos nosotros poco a poco, queridos amigos, también en este programa, de vez en cuando, hablando de lo que no fue así. Un nuevo segmento, porque estoy dispuesto a romper lanzas, con todo respeto y consideración, donde fuera y como fuera, para defender la verdad. Muchas gracias. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos, grandes y pequeñas historias de la historia.